Ok, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase número 15. Hoy vamos a continuar con el tema de operación mantenimiento, una parte, y después vamos a ver algo de vertederos, ¿sí? Vertederos. Eh, la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre el tema de operación, sí, mantenimiento, básicamente algunos aspectos importantes del sistema de riego, y algunas cosas que quiero incidir hoy es eh, básicamente en el tema de la operación, repetir un poco, hacer recordar un poco el tema de operación de el partial RBC y el medidor sin cuello, que son importantes, si nos lo han pedido, así que vamos a recordar esta parte que estuvimos viendo el último jueves, ¿correcto? Entonces, muy bien, ya hay alrededor de 37 en sala, así que vamos a empezar porque vamos a terminar temprano hoy, ¿sí? Son exactamente las 6:04, así que nos vamos para adelante, ¿correcto? Bien, entonces, ustedes recuerdan la clase pasada, un poco para recordar, ¿sí? La, los aspectos que estábamos viendo en la última parte de nuestra clase era, digamos, el tema de o cómo operamos en general el partial, o qué aspecto debemos tener en cuenta en la operación del medidor partial del RBC sin cuello, ¿correcto? Del medidor sin cuello. Cabe recordar que en las clases anteriores, también cuando hemos estado viendo el tema de calibración, sí, de alguna forma, descripción, criterios hidráulicos, de alguna forma hemos descrito la parte operativa de los medidores, ¿sí? Entonces, estos aspectos, para recordar una vez más, el flujo, ojo, en el vertedero, perdón, en el medidor que entra al canal debe ser tranquilo y bien distribuido. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Debe ser tranquilo, ¿sí? Un flujo subcrítico, ¿sí? En la medida que se va aproximando a la, digamos, a la zona de convergencia, ¿correcto? Sí, entonces nosotros sabemos por el caso de un partial, eh, etcétera, sí tenemos un, a ver, perdón, ahí tenemos un, vamos a ver que no está funcionando esto, ajá, a ver si funciona esta, vamos a ver, puntero a mostrar, aquí tenemos, a ver, opciones, vamos a ver aquí el borrador, tenemos el borrador, vamos a ver, ¿sí? Y lo podemos activar, no sé por qué no se está activando directamente, pero, ok, entonces, tenemos, ya sabemos, ¿no es cierto? Esta es la garganta y obviamente acá está la sección eh, convergente, correcto, eso ya lo sabemos, ¿sí? La sección convergente y obviamente aguas abajo tenemos la sección divergente, ¿no? ¿Sí? Entonces, y acá tenemos el canal de aproximación, ¿sí? Estos son aspectos que siempre hay que repetirlos, ¿sí? Correcto, para no olvidarnos, ¿sí? Entonces decimos que el flujo que entra a este canal, ¿sí? De aproximación, o este cerca aquí, acuérdense que el flujo o el flujo crítico se alcanza aquí justo, ¿sí? En la sección de control, ¿sí? Esto es la garganta, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. En la sección de control, ¿no es cierto? Donde se alcanza ese flujo crítico, habíamos dicho, ¿no? Entonces, este flujo que ingresa acá debe ser tranquilo y bien distribuido, ¿sí? En lo posible, flujo uniforme, no debe haber turbulencia, sí debe haber una baja velocidad y no debe haber, obviamente, cambios repentinos, ¿no? Esos cambios repentinos lo que origina, así en forma sencilla, es un error en la medición digamos, del tirante, ¿correcto? Del tirante en la mira, obviamente, que está localizada en la zona de convergencia. Entonces, además, fíjense, este es un criterio muy importante para diseño que hay que digamos, evaluarlo en campo y hay que acondicionar, tal como nos comentaba, ¿sí? Walter, nuestro colega Walter, ¿sí? Ellos están trabajando, obviamente, en estos medidores que se van a implementar, reacondicionando, ¿sí? El canal para lograr un número de flow menor o igual a 0.5, ¿no? 0.4 hasta 0.6. En algún caso extremo podría llegar a 0.7, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, tener un bajo número de flow, bajas velocidades, para asegurar que
el flujo en el canal sea tranquilo y garantice, obviamente, las condiciones subcríticas, de manera que cuando ingrese a este canal, o a la garganta, justo aquí se ven las condiciones críticas, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que aguas abajo, obviamente, hay una aceleración, ¿sí? Del fluido, del flujo en este caso. En consecuencia, hay también un cambio de régimen de flujo, ¿sí? Entonces, a medida que el número de flow aumenta, también obviamente lo va a hacer la turbulencia de la superficie del agua, ¿correcto? Entonces, si aumenta la turbulencia, definitivamente vamos a tener un problema muy ahí notable, un problema notable, digamos así, en la medición, en el cálculo, en la estimación del tirante y en consecuencia en la estimación del caudal, ¿sí? Entonces, decíamos que los medidores se aceleran, obviamente, del flujo subcrítico en esta zona a un flujo supercrítico aguas abajo, ¿cierto? Alcanzando las condiciones críticas una vez más, ¿sí? Aquí tenemos la famosa sección de control que esto lo hemos visto, ¿sí? Entonces, lo que hay que chequear son estas condiciones de operación, ¿sí? Que el medidor, obviamente, partial RBC esté funcionando con estas condiciones, ¿sí? Con número de flow bajos, por debajo del 1, obviamente, muy menores a 1, ¿correcto? Y que si es así, obviamente aquí Choclo. vamos a tener, por favor, su micro, sus audios. Choclo. Vamos a tener, hola, sí, por favor, sí, vamos a tener esas condiciones que nosotros requerimos, ¿sí? Los canales, una vez más, ¿sí? Experimentan flujos mayores que la unidad, ¿sí? Flow 1 no medirán con precisión el flujo. De hecho, eso está comprobado, ¿sí? Si nosotros en esta zona, correcto, en esta zona de convergencia, o cerca, o en el canal de aproximación, ya cerca, en la zona de convergencia de cajón, si tenemos una turbulencia, si tenemos un número de flow mayores que 1, de hecho, no vamos a, digamos, a conseguir esas condiciones subcríticas. En consecuencia, vamos a tener un error significativo, ¿sí? Mayor al 10%, o muy superior, digamos, hacia, en general al 5% en la estimación del flujo, ¿sí? Se ha demostrado en algunos casos errores superiores al 15-20%, ¿sí? Entonces, hay que inspeccionar también el canal aguas arriba para asegurarse de que no esté pasando, digamos, por alto, ¿no? Es decir, que no haya desbordes, ¿sí? Que no se esté derramando el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier salto hidráulico debe ser menor, perdón, debe ser al menos 30 veces la altura máxima, digamos, aguas arriba del canal, ¿correcto? ¿Sí? Y hay que inspeccionarlos periódicamente, sobre todo en máxima demanda, ¿no es cierto? Donde, digamos, frecuentemente ahí está, digamos, digamos hay un flujo permanente ahí, hay que inspeccionarlo, sí, frecuentemente. Ahora, alguien puede decir, ok, mira, ¿y qué necesitamos? Obviamente necesitamos personal, necesitamos gente entrenada, gente que conozca, sí, que tenga, digamos, una base de lo que significa, obviamente, un flujo tranquilo, una así básico del número de flow, ¿correcto? Sí, bueno, de los aforos que ya todo el mundo conoce, ¿sí? Entonces, es importante ese entrenamiento del personal, ¿sí? De los técnicos, los operadores, los que van a hacer el seguimiento al canal, etc. En relación al mantenimiento, hay que chequear, digamos, que no exista vegetación, no existe escombros, que definitivamente si es que existen van a afectar al perfil, van a afectar al nivel del agua. De hecho, entonces eso debemos evitar, ¿sí? Entonces, además, hay que ver que no se esté produciendo desgaste. Si, por ejemplo, en el caso de las compuertas, habíamos visto el otro día y un comentario también de sus colegas, ¿sí? De uno de sus colegas, es que en las compuertas de orificio constante, carga constante, dos compuertas, hay que evitar, ¿sí? Digamos, esa acumulación, ¿sí? De una especie de, como una lámina en las paredes, ¿no? Para, digamos, que el operador no influye mucho, de hecho, pero sí, definitivamente lo que queremos es tener la estructura en las mejores condiciones. El tema de los, digamos, en el canal de aproximación y la, digamos, y la zona, ¿correcto? Y la zona de convergencia deben estar libres realmente de seguimiento, ¿sí? No debe haber seguimiento. Entonces eso significa que hay que hacerle, digamos, un mantenimiento. Además de los seguimientos, también un mantenimiento a las reglas graduadas, a las pozas de aquietamiento, si que las estamos utilizando obviamente para
medir el nivel, ¿correcto? Medir el nivel, sí, en este caso, del agua, aguas arriba y aguas abajo de la estructura, ¿correcto? Sí. La presencia de sedimentos también en ambas secciones, ¿sí? Una vez más, en la sección convergente y en la sección divergente, ¿sí? En estas dos secciones, ¿no? No debe existir sedimentos, ¿correcto? A ambos lados, ¿sí? Ahora, ahí la pregunta que ocurre de repente, y la hicieron la vez pasada, digamos, y cuáles serían los costos, ¿no? Muy sencillo, si ustedes tienen las actividades, ustedes pueden, digamos, no es muy difícil esto en realidad, ¿sí? Es tener preparar un cuadro, una hoja de Excel, ¿correcto? Colocar todas las actividades acorde a lo que necesitan los medidores, ¿sí? Y hacer un presupuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuánto el operador, por ejemplo, los días que va a ir a visitar, ¿cierto? En la remoción, si son medidores grandes y va a depender de la magnitud de cada medidor. Imagínate un partial o un RBC para 8, 10, 15 metros cúbicos, ¿correcto? Y otro para 500 litros, 300 litros. Entonces los costos van a ser totalmente distintos, ¿de acuerdo? De mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, yo no le veo ninguna dificultad. Lo más importante aquí es saber qué es lo que vamos a chequear en campo, ¿sí? Que esté libre de sedimentos, correcto, que no haya desbordes, sí, que digamos, en el tema, en relación a las reglas graduadas, que estén limpias, obviamente, sí, que sean legibles, y digamos, en relación a la operación, siempre verificar cómo está operando, ¿sí? En qué condiciones, ¿sí? Hacer las mediciones de la velocidad, obviamente, para poder determinar si o estimar el número de flow, ¿correcto? Si hay turbulencia, definitivamente ya sabemos a la estimación o a los errores de estimación que vamos a obtener, ¿correcto? Bien, entonces, el de garganta, el medidor de garganta constante, sí, básicamente ya sabemos, ¿no es cierto? Algunos criterios de operación en general los hemos descrito en la sesión correspondiente, creo que fue la sesión 10, y decíamos que la compuerta aguas abajo, por ejemplo, es la que me permite controlar esos cambios de carga, esos delta de H, ¿correcto? Y la compuerta aguas arriba, en términos de operación, es la que me permite generar las condiciones de sumergencia aguas abajo, ¿correcto? Sí. Y obviamente ahí también dábamos algunos criterios para medir las cargas aguas arriba, aguas abajo. En relación al mantenimiento, sí, obviamente hay que realizar el mantenimiento en el canal corto, sí, la fosa de aquietamiento, estructura de conducción, aguas abajo también, en las compuertas y reglas graduadas, ¿sí? Las compuertas tanto aguas arriba y aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Chequear los sedimentos, la acumulación en las fosas de aquietamiento, ¿sí? Acuérdense, entre las dos compuertas hay una fosa, ¿correcto? Tanto en la compuerta aguas arriba y en la compuerta aguas abajo hay una fosa. Esa frecuentemente, o en esa frecuentemente se acumulan sedimentos, así que hay que chequearlo, ¿sí? Hay que chequearlo, ¿ya? Bueno, un poco habíamos hablado sobre el tema del mantenimiento y operación también de la compuerta radial, ¿sí? Una compuerta radial más compleja, obviamente, hay que, digamos, proporcionarle lubricación, ¿sí? Mantenimiento a la cuerda de alambre, ¿sí? Hay pintura también, hay unos criterios a las reglas graduadas, etcétera, ¿sí? Sabemos que cuando esté expuesta, obviamente, la compuerta, la estructura, ¿sí? Al sol, la lluvia, y obviamente se deteriora, ¿correcto? Por la corrosión. Entonces la pintura se aplica en la superficie del lado aguas arriba cada año, ¿sí? Y aguas abajo cada 3 años. O sea, aguas arriba cada año es recomendable, ¿no es cierto? Y aguas abajo cada 3 años. Bueno, entonces en relación esto sí no lo habíamos tocado, ¿correcto? En relación a los medidores de flujo, ¿sí? A los medidores de flujo, ¿no? A las estaciones. Para controlar estaciones hidrométricas, estaciones donde se realizan, digamos, los aforos, ¿correcto? Entonces, hay que hacerle, digamos, mantenimiento al equipo de campo. Obviamente, dentro de ellos tenemos, pues, las casetas de medición, los registradores de datos, los sensores de nivel, ¿correcto? Sí, o de velocidad en este caso, los equipos de telemetría y otros que puedan existir, ¿no? Básicamente registradores, sensores, sí, la propia caseta, ¿sí? Si es que está funcionando, obviamente, esos registradores con baterías, este panel, ¿no? Solar, ¿sí? El equipo de transmisión de datos, ¿correcto?
Si es que se utilizan obviamente botes, motores, si hay que utilizar obviamente o hay que hacerle mantenimiento, si a esas embarcaciones, ¿sí? Estimar obviamente los costos anuales de mantenimiento, ¿sí? En función a cada estructura que uno tenga en el sistema, ¿sí? También, obviamente, tenemos los generadores, equipo de inspección, computadoras portátiles, ¿sí? Para tomar los datos y herramientas anuales, herramientas, perdón, manuales y eléctricas. Eh, eh, bueno, para medir el flujo ya lo sabemos, ¿cierto? Tenemos los aforadores, el correntómetro, etcétera, el ADCP, ¿sí? Podemos utilizar correntómetros desde un puente, ¿sí? Registradores automáticos, tenemos distintos equipos realmente, ¿sí? Hay que chequear también los equipos de seguridad, si es que existen, como por ejemplo aquellos que controlan de control de tráfico y equipo de seguridad, ¿sí? En algunos espacios que nosotros tenemos en la estación o en las estaciones. Dispositivos de variadores, bueno, dispositivos de flotación, teléfonos, celulares, etcétera, ¿sí? En campo, ¿qué se recomienda? Las visitas frecuentes, ¿sí? Para medir la corriente, obviamente, ¿sí? Más allá de que tengamos un medidor automático, correcto, o un sensor de nivel que nos, y eso va a un registrador y ese registrador transmite a través de satélite la información en tiempo real, hay que ir a visitar, ¿correcto? Hay que ir a visitar, no hacer cosas que cuando vayamos a esté. Entonces estamos recibiendo otra información. Es complicado, ¿no? Y sobre todo en nuestro país. Eh, eh, en las visitas de reparación de emergencia a medidores de flujo, también visitas durante inundaciones. eh, Obviamente esto sí es de imperiosa necesidad, ¿no es cierto? Cuando tenemos inundaciones hay que ir a chequear, de repente ya nuestros medidores ya no están, ¿no? O quedaron, están ahí, pero están en desuso, ¿sí? No están ya midiendo los niveles, etcétera, ¿sí? A, a las visitas de mantenimiento, obviamente, de las estaciones, a chequear, digamos, las mediciones de flujo de corriente también. Hay que realizar, obviamente, los análisis de cálculos y algo que es interesante, ¿sí? Y en esto creo que hemos avanzado. Hay muchos profesionales, técnicos, especialistas que conocen muy bien su tarea, ¿correcto? Pero otros también, acuérdense que esta es una mejora continua, ¿correcto? Hay que ir entrenándonos más, y eh, leyendo más, y hay mucha información disponible en la web, etcétera, ¿sí? Eh, en oficina, ¿qué cosa hacemos? ¿Sí? En oficina lo que hacemos es editar los datos de tirante, ¿correcto? Chequear las curvas de calibración, ¿sí? ¿Cómo las vamos a actualizar las curvas de calibración, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta relación tirante y caudal, ¿correcto? Y tenemos distintos aforos para caudales pequeños, grandes, medios, ¿sí? Y todos los años podemos actualizar, podemos revisar la estación de control y actualizar esta curva de calibración para hacer los ajustes correspondientes, ¿de acuerdo? Y sobre todo, donde no está definida la sección hidráulica, ¿correcto? Lo ideal es que sea una sección definida, así sea un río, así sea un canal. Un canal, obviamente, con mucho más razón y es mucho más fácil, pero en un río es más complicado, ¿sí? Entonces, hay acumulación de sedimentos, digamos, hay correcciones que tenemos que hacer por turbulencia, etcétera, ¿sí? Hay un nivel de agua, digamos, sobre la superficie digamos, la podemos considerar como un agua inmóvil, por ejemplo, sin nivel, ¿sí? Y si consideramos ese nivel de 5 o 10 centímetros, sí que podría generar, digamos, una distorsión en la estimación del tirante efectivo, ¿sí? Y en consecuencia en la estimación del caudal. Uh, los monitoreos de información en tiempo real para problemas de instrumentación, para resolver los problemas de instrumentación. Yo creo que eso es importante también tener en cuenta. Revisar los registros de cálculo, las curvas de calibración y descarga, siempre hay que validarlos, siempre hay que estar pendiente. Vamos a suponer, muy bien, yo ya la tengo muy calibradita mi curva. Pero ojo, ok, mira, el siguiente mes vamos a ver, ok, hay este nivel de agua en el río, en el canal, ¿correcto? Entonces, muy bien, ¿cuánto arroja tu curva de calibración? 4.77 metros cúbicos por segundo, ¿correcto? Vamos a hacer el aforo. Si siempre estar, ¿cierto? Chequeando eso, ¿no? Mira,
el aforo, ¿qué pasó? ¿Se descalibró la curva? ¿Qué pasó? ¿Hicimos mal el ajuste? Entonces hay que darle, frecuentemente hay que realizar esos aforos, hay que revisar esos registros de la curva de calibración. Hay que, digamos, ¿cómo les puedo decir? Hay que asegurar, ¿sí?, un buen servicio, una buena calidad de los datos, ¿correcto? Entonces, va a depender de nosotros los que estamos operando, los que estamos en los sistemas, ¿sí? Y creo que la Autoridad Nacional del Agua, bueno, cuando estuvimos ahí, en un momento se estaba trabajando unos instructivos o unos formatos, ¿sí?, unos protocolos para el tema de calidad de datos, ¿correcto? Yo no sé, seguramente eso está muy avanzado ahora. Me gustaría después que esta parte, cómo es que se está desarrollando el tema de calidad de datos en la Autoridad Nacional del Agua, ¿sí? Más allá de que Senami, obviamente, tiene, digamos, bueno, en sus estaciones, en las estaciones que ellos manejan, ¿correcto? Ellos hacen su análisis de información, ¿cierto? Someten a una verificación exhaustiva, eso obviamente creo, y después ya la colocan o la disponen, ¿cierto?, al público, ¿sí? Está disponible al público. Pero ya en los sistemas de riego interno, donde Senami no tiene nada que ver, son las organizaciones de usuarios, supervisada por la Autoridad Nacional del Agua, obviamente, en la que tiene, o la que tiene que trabajar esta información, o este tema de calidad de datos, ¿sí? Me gustaría que al final alguien de las organizaciones de usuarios pueda comentar este tema. Obviamente la publicación de la información es importante una vez que ha pasado ese filtro, ¿no es cierto? Ese análisis de calidad. ¿Sí? Eso es importante también. La parte administrativa, ¿cierto? Dentro de ellos tenemos pues la gestión de programas de seguridad de las estructuras, un programa de seguridad de las estructuras, ¿sí? Que también están, digamos, o a qué riesgo están sometidas nuestras estructuras, por ejemplo, a las inundaciones, al deterioro, etcétera, ¿no? Claro, de esto estamos muy lejos en el país, ¿sí? En relación a la seguridad, digamos, de las estructuras, ¿cierto? Entonces, pero en el futuro vamos a tener que llegar, ok, hay inundaciones, se puede destruir la infraestructura hidráulica, ¿cuál es, digamos, ese programa o de aseguramiento también que deberían tener esas estructuras, ¿cierto? Y cuál es, si es que tengo estructuras, digamos, cerca a distintos tramos del río, donde y esos tramos obviamente son críticos con potenciales desbordamientos y en consecuencia inundaciones, ¿sí? ¿Cuál es esa seguridad? O sea, ¿cómo es que llevo a cabo esas actividades para lograr que estas estructuras, o reducir el riesgo de las estructuras? El riesgo va a estar ahí, ¿correcto? Pero sí, lo ideal es trabajar para reducir ese riesgo. Si es que obviamente tenemos esa parte de la seguridad de estructuras, obviamente necesitamos una supervisión técnica, ¿correcto? De ese programa, ¿sí? Aseguramiento de la calidad local, costo de instalación, ¿cierto? Gestión del personal, y esta es la parte administrativa, ¿correcto? La gestión financiera, ¿sí? De los costos, presupuestos, etcétera, ¿sí? El salario de los supervisores, ¿sí? Entonces, en la parte administrativa pues entra ya, digamos, el tema también presupuestal, ¿sí? La formulación del presupuesto, obviamente consensuado con todos los involucrados, ¿correcto? ¿Sí? Bien, entonces, hay una parte interesante y seguramente, yo no soy especialista en esto del tema de presupuestos, pero digamos, uno tiene la idea definitivamente, ¿no? Todas las actividades que uno proponga que priorice, hay que obviamente programarlas, número uno, y hay que ponerles, pues, como se dice, cómo es, cuánto cuesta ejecutarlas durante el año, ¿sí? Entonces, eso debe estar muy claro, debe estar muy preciso, así, ¿sí? Y justificado, obviamente, ¿correcto? Entonces, de manera que cuando lo presentemos a las autoridades correspondientes, en este caso, ustedes ya saben a quién presentar, a la autoridad, etcétera, se les va a aprobar su presupuesto, en fin, entonces no haya, digamos, objeciones, no haya, digamos, observaciones, ¿sí? Entonces, eso se traduce al final en una gran posibilidad, ¿sí? De que su presupuesto sea aprobado, ¿correcto? Con todas las razones, con todos los fundamentos. Oye, a mí nadie me puede decir que es necesario construir estos dos tramos o revestir, que no es necesario revestir estos dos tramos de canal, porque acá lo estoy justificando, ¿no? Más allá de las pérdidas que se dan, obviamente,
qué cantidad o cómo podría mejorar, digamos, en relación a la oportunidad, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Del servicio de riego, ¿sí? Más allá de mejorar las eficiencias, etc. Bien, entonces, y algo que es importante, ¿no? Si nosotros, en el caso de las organizaciones de usuarios, por ejemplo, siempre lo llevamos a consenso, ¿no? Y sí, creo que hasta ahora, ¿no? Correcto, en las comisiones, en las juntas, siempre se lleva, obviamente, al consenso con los usuarios, ¿correcto? Entonces, y debe respetarse esos objetivos. Obviamente que nosotros, con la capacidad, con la capacidad que correspondemos, o sea, sustentado ese presupuesto, ¿correcto? Entonces, debe mantenerse definitivamente para beneficio de la organización, ¿cierto? Y algo que es importante, fíjense, priorizando, ¿cierto? Teniendo en cuenta este tema de las prioridades. Es fundamental. A veces, pero mira, ¿sabes qué? Ustedes armen su plan de trabajo, ¿no es cierto? Y hay como 10, 15, 20 actividades, ¿no? Entonces, de repente dispersamos fondos, ¿sí? Pero si priorizamos 2, 3, donde tengamos mayor éxito, si donde se vea realmente el trabajo, vamos a ser más exitosos, de hecho. Entonces, las prioridades son importantísimas, ¿ya? Las prioridades son importantísimas. Y algo que era, fíjense, interesante dentro de toda esa programación que vimos la clase pasada, sí, correcto, incluso en los cuadros que han sido aprobados por la resolución 2018, Jefatural 2018, no me acuerdo exactamente el número, y la ratificada en el 2017 con algunos ajustes, no he visto digamos, una consideración para las emergencias. Lo que sí hay son, digamos, post-emergencia, es decir, rehabilitación, sí, correcto, qué sé yo, de estructuras, de canales, de tomas, correcto. Hay post-emergencia, pero ¿qué hay en el momento de la emergencia? No hay. Imagínense un fenómeno de niños, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo manejamos nuestro sistema de riego, nuestro sistema de riego, nuestras tomas, nuestra bocatoma, nuestro sistema menor, nuestro sistema medio, en plena emergencia, ¿no? Entonces, en ese momento, ya, ármense, qué necesitan, ¿no? Cuando eso debería estar ya muy bien, digamos, estudiado, ¿correcto? Y validado, obviamente, sí. Ok, lo tengo ahí. En el momento que lo necesite, inmediatamente lo pongo operativo, ¿sí? Pero debería estar, cada año deberíamos tener, porque ustedes saben, ¿no es cierto? El tema, por el caso del norte, ¿correcto? Con relación al fenómeno del niño, ¿sí? Más allá que su probabilidad o que un fenómeno intenso o extraordinario, o de acuerdo a los últimos 3 que hemos tenido, pues cada 15 años, cada 18 años hemos tenido. Eso no significa que digamos, esa sea la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, las probabilidades son, digamos, mayores a 20 años, 50 años, qué sé yo, pero eso no significa que el siguiente año no se produzca, digamos, o no es que no se produzca, que no exista la probabilidad que se pueda producir, ¿correcto? La probabilidad está latente. Entonces, el tema de gestión de la emergencia y los financiamientos o las propuestas de actividades para una gestión eficiente de la emergencia es muy importante, ¿sí? Que hay que tenerlo, más allá de que incluso cuando hay sequías. En el tema de sequías, pues, tenemos un periodo mucho más largo, ¿correcto? Que nos da esa posibilidad de poder adaptarnos de forma más, digamos, digamos, rápida, pero sí con el tiempo, ¿sí? Suficiente, ¿correcto? ¿Sí? Y entiendo que hay también en el sur, en el norte, ¿correcto? Tienen sus programas digamos, de emergencia o para enfrentar las sequías, ¿sí? En fin, entonces, los famosos planes de sequías o planes de inundaciones, ¿no? Dentro de un plan general, por ejemplo, del sistema, deben existir. Más allá, oye, no vamos a llenar de puro planes. No necesita llenarte de puro planes. Si le llamamos un plan, obviamente tiene esa connotación, pero puede estar inmerso dentro de ese gran plan del sistema hidráulico, ¿correcto? El sistema hidráulico. Entonces, a veces, muchas de las propuestas, a veces proponemos muchas actividades y ahí viene, ¿no? No, hazte el ajuste porque no hay plata, ¿no? No hay plata. Entonces, a veces nos chocamos con ello, ¿no? Las implicancias o la falta de fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, hay que enmarcarlas. Realmente, para no tener ese problema, hay que posicionarlas dentro de un marco, de un plan financiero que la institución maneje a mediano y largo plazo, ¿correcto? En los próximos 3 años, 5 años, etcétera, ¿no?
Entonces, el corto plazo no digo que esté mal, que está mal, está bien, es parte del trabajo, de la operación. Pero el mediano y largo plazo no hay que olvidarnos, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Hablar un poco de los costos que debe tener o del valor que debe tener la tarifa, obviamente, perdón, el agua, es un tema también muy grande que me gustaría de repente abordarlo en otro curso, ¿sí? Pero se debe tratar, debe estar en discusión, más allá obviamente que genera conflictos, genera discusión, ¿sí? Pero realmente necesitamos echarle una mirada, ¿correcto? Una mirada a los costos del agua, ¿correcto? Porque ahí está la gran parte o el corazón de, o digamos, la fuente de financiamiento principal, ¿sí? Bien, eh, en relación al desarrollo y programación de los presupuestos hay que tener dos aspectos importantes que seguramente ustedes ya lo conocen, ¿sí? El primero es un poco la coordinación y desarrollo, la coordinación para el desarrollo del presupuesto, ¿sí? Entonces, debe involucrar a todas las instituciones, ¿correcto? Que están dentro del sistema de riego, ¿sí? Las comisiones de regante, o los bloques de riego, las comisiones de regante, las juntas, etcétera, ¿sí? Entonces, y cada comisión, cada junta, bueno, hay un gerente, hay un responsable, si hay un contador, correcto, responsable de todo el aspecto financiero, ¿sí? Que ustedes en los sistemas de riego obviamente los han designado, etcétera, ¿no? Entonces, estos suelen estar pues dentro de la parte administrativa y financiera de la organización. Entonces, el otro aspecto importante, sí, obviamente la coordinación para el desarrollo del presupuesto es la primera etapa, ¿correcto? Que involucra consensuar, ¿sí? Un poco involucrar a las instituciones. Y el otro tiene que ver, el otro aspecto, ¿sí? Con el ciclo de presupuestario, del presupuesto, ¿sí? Y ahí hay una serie de etapas. Yo creo que son tres las más importantes que ustedes te las podemos resumir, ¿sí? Una de ellas tiene que ver, obviamente, con la formulación de ese presupuesto al mantenimiento de infraestructura, de estructuras hidráulicas, de sus parchas, de RBC, de los canales de riego, etcétera, etcétera. La parte de operación, la parte, digamos, profesional, de técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa formulación del presupuesto, ¿cierto? Bueno, después viene la otra etapa que está relacionada a la aprobación, ¿cierto? No solo por los usuarios o el consenso con los usuarios, sino también por la autoridad competente en este caso, ¿sí? Y finalmente la ejecución, ¿correcto? Entonces, estos tres aspectos son importantes. Creo que ustedes lo conocen, los colegas de la ANA, sí, y también de las organizaciones de usuarios conocen muy bien esta parte, y está normado definitivamente. Tienen un reglamento las organizaciones de usuarios, etcétera, ¿sí? Entonces, estos tres aspectos, tanto la formulación como la aprobación y ejecución del presupuesto, en conjunto, son referidos al ciclo presupuestario, ¿sí? Al ciclo presupuestario, ¿correcto? Ciclo presupuestario. Obviamente que hay algunos ajustes que probablemente se hagan en el desarrollo de las actividades, y eso también es válido y está, creo, considerado, ¿sí? Previa justificación, obviamente. Pero algo que es interesante, fíjense, que una vez que el coordinador administrativo, ¿cómo le llaman ustedes? Digamos, el contador, ¿correcto? El encargado de este tema de los presupuestos, prepara toda la información, ¿sí? Y debe también preparar instrucciones, digamos, y especificaciones para proporcionárselas a las comisiones, a las organizaciones, ¿no? Más pequeñas, ¿sí? Entonces, y deben describir esto, ¿no? Descripción de la actividad o programa. ¿Qué actividad voy a desarrollar? ¿Correcto? ¿Qué actividad voy a...? Esa es una gran pregunta. Mira, ¿qué programa voy a desarrollar en mi sistema de riego? Ojo, allá voy a decidir por este programa, por ejemplo, revestimiento de canales, por ejemplo, ¿no es cierto? Ok, ahora no, bueno, ya está normado, ustedes lo tienen, está dentro de ese programa operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica, perfecto, ni hablar, ustedes lo encajan ahí. Pero algo que es interesante, ¿cierto? Una vez identificado el programa, ¿cómo lo voy a justificar? ¿Correcto? ¿Cómo voy a justificar? ¿Por qué? Ahí viene el por qué. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Correcto? Los beneficios si yo desarrollo ese programa o comienzo o inicio ese programa ese año y lo voy a terminar en 3, 4 años, qué sé yo, porque puede ser así, ¿no es cierto? No solamente para ese año, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿cuál es esa justificación? ¿Por qué voy a desarrollar ese programa? ¿Por qué voy a desarrollar esas actividades? ¿Cuáles son los beneficios, los beneficiarios, etcétera? Lo conocemos perfectamente. Y eso tiene que estar enmarcado, obviamente, de esa prioridad que yo le daba. Ah, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, ¿qué hace yo? Prioridad 1 es la que tiene una alta prioridad, etcétera, ¿cierto? Y que considero que debería desarrollarse, ¿correcto? Y lo tengo que justificar, obviamente, ¿sí? Relacionarlas, obviamente, con los objetivos de una responsabilidad funcional particular de la institución, ¿correcto? Entonces está, obviamente, dentro de esa responsabilidad, ¿sí? Dentro de lo que le corresponde a la institución, perfecto, ¿sí? Ah, ok, ya justifiqué, ya describí, ya elegí el programa, ya prioricé, etcétera. Ahora, ok, ¿dónde está? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Entonces tengo que justificar de dónde, ¿no? Ah, no, mira, de los ingresos digamos, de la tarifa o de la cobranza, etcétera, en general, el agua, no alcanza. Entonces tengo que ver otras fuentes de financiamiento, ¿sí? Y creo que las las organizaciones de usuarios tienen ahora, seguramente lo van a comentar más adelante, esa autonomía, ¿no? Para hacerlo. Bien, entonces eso es en general. Fíjense, aquí para puntualizar, el tema de la prioridad de las actividades es importante, ¿sí? A veces nos llenamos, no, mira, meten 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8, 10, 12, ¿no? Y finalmente terminamos con 3, 4 nada más, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues mira, estas son todas las actividades y, y no hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces, la prioridad es importante. Una vez elegidas las actividades, tengo que justificarlas. ¿Por qué? ¿Cierto? Y tiene que estar, obviamente, marcado dentro de los objetivos, dentro, digamos, de ese gran desarrollo que sigo o de esa visión que tiene mi institución, que tiene mi comisión de riego, de regante, mi junta de usuarios, mi sistema de riego en general. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto era un poquito para reforzar digamos, la clase pasada. ¿Sí? Si tuvieran algún comentario en general, sí, me gustaría que alguien de la Junta de Usuarios pueda, digamos, alguien de las Juntas de Usuarios pueda hacer un comentario en relación a cómo elaboran yo sé que lo saben perfectamente, ¿sí? Cómo elaboran sus presupuestos, ¿correcto? Y cuáles son las limitaciones sí que tienen cuando ya lo implementan, ¿correcto? Sabemos que tenemos esos 3 pasos importantes, ¿sí? La formulación, la aprobación. Muy bien. A ver, ¿alguien por ahí? Vamos a ver, me dan 30 segundos. Y hay 86. Bien, 84. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Parece que ya estamos a puerta de la Navidad, ¿no? Estamos cansados. Bien, estamos cansados. A ver cómo vamos. ¿Qué dice ahí Ahí está Cristian. La vez pasada que antes se quedó tu comentario. Adelante, Cristian. O Diego estaba pidiendo ahí la palabra. A ver. Adelante. Nada. Inge, buenas tardes. Cristian, ¿cómo estás? Ahí estaba, ya ¿Qué, ves. qué tal, Inge? Por acá todavía, Preguntaba, rumbo a Cristian, casa, rumbo a casa. qué bueno. Oh, estás llegando a tu casa. Oh, lo siento, no te Sí, preocupes, pues, no te preocupes. sí, Inge, pero de todas maneras ahí estamos atentos a la clase, Inge. Oh, qué ¿Ya? bueno, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Ya cuando llegues y te conectas, ¿correcto? Genial, Inge, genial, bacán. Bacán. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora un poco sobre el tema de vertederos, ¿ya? Un poco el tema de vertederos, ¿sí? ¿Alguien está por ahí? ¿Ya? Bien. Entonces, está llegando bien mi pantalla. Fíjense, nosotros cuando al inicio hicimos una introducción en relación a las estructuras de medición, también hablábamos un poco sobre el tipo eh, eh, de, me dan aquí, de vertederos, ¿correcto? Muy bien, entonces,
decíamos que habían 3 tipos, ¿sí? Vamos a ver a ver qué tal sale. Ahora vamos a ver. Muy bien, 3 tipos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí el colorcito. A ver, tenemos aquí un colorcito de... Ok, ok. Sí, 3 tipos, básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces decíamos que tenemos los vertederos rectangulares, ¿correcto? Los trapezoidales y los triangulares. Los vertederos, en realidad, fíjense, son muy utilizados. Y es más, lo hemos visto, ¿se acuerdan? En la clase de modelamiento de hidráulico, ¿correcto? De estas estructuras. Pero es necesario reforzar un poco en relación a cómo podemos estimar el caudal en los vertederos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, conversábamos, recuerdan, que hay 3 tipos, ¿sí? De vertederos en este caso. Solo se clasifican en 3 tipos. ¿Sí? Los rectangulares, los trapezoidales y triangulares. Y también hemos dicho que los vertederos realmente son muy usados para medir el caudal, ¿correcto? En canales abiertos, en canales de riego. Eso sí. Y de seguro que ustedes tienen más de uno en su sistema, ¿no? Más de uno en su sistema. Entonces, en general, estos vertederos pueden ser construidos de madera o también de metal concreto. Básicamente hemos visto más de concreto aquí en el país, ¿sí? Pueden localizarse obviamente en canales revestidos, en canales de tierra, y siempre y cuando pues se cumplan con las condiciones que hemos visto para hacer las mediciones, ¿no? Un tramo de canal en lo posible recto, sección de transversal de canal con borde libre para evitar derrames, ¿correcto? Eso es importante, ¿sí? Tiene que estar muy bien definida la sección, ¿sí? Entonces, fíjense, voy al gráfico, tiene un canal de llegada, ¿correcto? Y una sección vertedera, y también tiene, digamos, una sección de salida, ¿no? Aquí tienen un canal de llegada, correcto, acá un canal de llegada aguas arriba, la sección vertedera y la sección de salida, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Este es un vertedero, por ejemplo, trapezoidal, correcto. Oh, perdón, este es un vertedero, sí, trapezoidal, perdón, sí, está bien. Aquí tenemos el triangular y acá tenemos con sección rectangular acá, ¿no es cierto? Y acá tenemos el cipollete, ¿no? Vertedero trapezoidal, ¿no? Cipollete, ¿correcto? Entonces, son esquemas típicos, ¿sí? Digamos, de los vertederos, ¿correcto? Entonces, la sección, digamos, de canal y llegada puede tener la misma geometría del canal alimentador o una sección más amplia, a fin de disminuir la velocidad del flujo de llegada, ¿correcto? Entonces puede tener la misma, ¿no? Este canal alimentador del canal de llegada puede tener la misma sección, ¿sí? La sección vertedera puede ser rectangular, trapezoidal, esta puede ser rectangular, trapezoidal, o también, digamos, triangular, ¿correcto? Triangular, ¿sí? Y ya sabemos, ¿no es cierto? Se ubica, digamos, a una determinada altura, ¿correcto? Esta cresta, ¿no? Este fondo está a una determinada altura, digamos, fíjense, noten este valor de P, ¿no? Este valor de P es la altura desde el fondo, ¿sí? Hasta la cresta del vertedero, ¿correcto? Hasta la cresta del vertedero. Y aquí podemos identificar algunos parámetros que vamos es necesario, digamos, que ustedes pongan atención porque después vamos a chequearlos en algunas fórmulas más adelante. ¿Ya? Entonces ustedes tienen esta tirante Y, ¿sí? Esto está aguas arriba, obviamente, en el canal de llegada, ¿correcto? Sí. Tienen además un H sub 1. Este H sub 1, este tirante es del canal, ¿correcto? Este Y. Y este H sub 1 es la altura sobre la cresta, o es la carga hidráulica sobre la cresta. Mira, acá está la cresta y este H sub 1 es el nivel del agua, ¿cierto? Sobre el vertedero. Sobre este vertedero, ¿no? Algunas dimensiones, sí, la regla graduada tiene que estar localizada aproximadamente a 4 veces este H sub 1, es decir, 4 veces esta altura de agua sobre el vertedero, sobre la cresta vertedera, ¿correcto? 4 veces H sub 1 y ahí está la regla graduada y ahí medimos el nivel del agua, ¿correcto? Aguas arriba, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, sí, esto, además, fíjense que otros aspectos tenemos, digamos, algunas aquí para el vertedero triangular también, para un teta 90 grados, correcto, tengo el H sub 1, que es el tirante sobre la cresta esta triangular acá, ¿sí? Bueno, este ancho B, ¿no? Que se me olvidaba, este ancho B, ¿no? ¿Sí? La longitud, obviamente, de todo este vertedero, ¿sí? No la longitud de la cresta, porque esta es otra cosa. Acá tenemos una longitud L, ¿sí? Este no, estoy hablando de este B.
ya que más adelante lo vamos a relacionar, ¿ya? Entonces, teníamos también para el caso Sipoyetti, tenemos este L, ¿correcto? Tenemos H sub 1, que es la carga sobre la cresta, y B, que es el ancho de toda la estructura, ¿correcto? Ya está, ¿sí? Entonces, algunos aspectos que es importante recordar para ustedes, ¿de acuerdo? Es que fíjense, la lectura se realiza en una regla graduada, en esta regla graduada, obviamente. Aquí se realiza la lectura, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Aquí se realiza la lectura, obviamente, donde el cero de la regla coincide, el cero de esta regla va a coincidir con el tirante, obviamente, perdón, con el fondo de la cresta, con el nivel de la cresta vertedera, es decir, con el fondo de la cresta, con este fondo, ¿no es cierto? Entonces, el cero de la mira va a coincidir con este fondo, ¿no? ¿Ya? Y a partir de ahí medimos esos tirantes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aforamos y sacamos relaciones, como lo vamos a ver más adelante, que es un poquito para ir adelantando, ¿correcto? Vamos a sacar relaciones, ¿sí? Podemos sacar relaciones de aquí H sub 1 y Q, ¿correcto? ¿Correcto? Q, el caudal que pasa por el vertedero, y H sub 1 es este, ¿no es cierto? ¿Sí? La carga sobre la cresta, ¿correcto? Podemos sacar esas relaciones, fácil, una vez teniendo estas curvas de calibración, vamos al campo, medimos este H sub 1 y ya está. H sub 1 y intersectamos acá la curvita y determinamos nuestro caudal, ¿correcto? Ya está. Bien. A cada lectura, obviamente a cada carga que nosotros midamos en la mira, ¿sí? Acá en esta, a cada carga, ¿correcto? A cada carguita, aquí le va a corresponder un caudal, obviamente, ¿correcto? Un caudal, ¿ya? Un caudal, eso es lógico. Entonces voy a tener, obviamente aquí, bueno, este es H en general, ¿no? Vamos a ver, bueno, entonces voy a tener un H sub 1, voy a tener un Q sub 1, un H sub 2, voy a tener un Q sub 2, un H sub N, voy a tener un Q sub N, ¿correcto? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una tabla que relaciona tanto las elevaciones, ¿correcto? Este es H, ¿correcto? Versus Q, ¿correcto? O una ecuación de descarga utilizada previamente puede ser útil, digamos, nos puede servir definitivamente, ¿sí? Entonces, cada lectura, una vez más, con esta lectura, ¿sí? Con esta lectura de H sub 1, H sub 2, H sub 3, H sub N, y todos los caudales, pues obtenemos una relación, ¿correcto? Esta relación, ¿ya? Entonces, algunos aspectos en la operación de vertederos, o algunas, digamos, que debemos tener en cuenta, más de operaciones son aspectos, algunos, digamos, sí, conceptos para la operación, señor, para la operación, ¿correcto? La velocidad de aproximación. ¿Cómo se obtiene la velocidad de aproximación acá, ¿no es cierto? Esta velocidad de aproximación, ¿sí? Se obtiene, obviamente, si nosotros tenemos caudales igual a velocidad por área, continuidad, ¿no es cierto? La velocidad va a ser igual al caudal sobre el área, ¿correcto? Con esa ecuación nosotros podemos tener, digamos, de forma muy rápida, digamos, la velocidad de aproximación, ¿sí? Acuérdense que esta velocidad de aproximación puede alterar la descarga sobre los vertederos. Al incrementar, ¿sí? Obviamente, la longitud efectiva de la cresta, ¿sí? En esta, al incrementar o disminuir esta longitud de la cresta, ¿correcto? ¿Ya? Es muy sencillo, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Bien. También otro aspecto que es importante, los vertederos pueden trabajar a flujo libre y flujo sumergido, ¿correcto? ¿Cuándo ocurre el flujo libre? Ojo, ocurre cuando la descarga sobre el vertedero deja un vacío entre el chorro y el vertedero, permitiendo el acceso del aire detrás del chorro. ¿Qué quiere decir? Por acá hay una figurita, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá está descarga, ¿no? Entonces, digamos, acá hay un vacío, ¿no es cierto? Entre este chorro y el vertedero, ¿correcto? Entonces, ahí el concepto nos está diciendo que, digamos, nosotros, permitiendo el acceso de aire detrás del chorro, ¿no? Entonces está el chorro, ¿correcto? Y abajo obviamente hay un vacío, ¿no? Con el vertedero, ¿cierto? El vertedero, el chorro, sí, ya está, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay un chorro, ¿correcto? Vamos a suponer esto lo estamos viendo así, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un chorro y ahí vamos a suponer todo este es el chorro, ¿no? ¿Ya? Entonces acá hay un vacío, ¿no es cierto?
acá hay un aire detrás de este chorro, ¿correcto? Acá hay aire, ¿ya? Entonces, cuando trabaja de esa manera, entonces podemos decir que, bueno, el flujo es libre. El flujo sumergido, ¿sí? Se llama cuando el nivel de la superficie de agua a la salida del vertedero, es decir, este nivel, ¿correcto? Acá, aguas arriba del vertedero, ¿correcto? Me está diciendo, perdón, cuando el nivel de la superficie de agua a la salida del vertedero se encuentra sobre el nivel de la cresta. Es decir, este nivel de agua, acá, ¿correcto? Se encuentra sobre este nivel, ¿no? Entonces, ahí va a trabajar a descarga ahogada, ¿correcto? ¿Sí? Y algo que es importante, ¿correcto? Digamos, es que cuando trabaja sumergida, ahí sí hay que trabajar mucho en la, digamos, corrección. Ese caudal puede tener errores definitivamente, ¿sí? De estimación. Entonces hay que trabajar. Una de las formas es aforando aguas abajo, por ejemplo, calibrando la estructura, ¿no? Y ya, también, digamos, utilizar algún coeficiente, definir un coeficiente con otros aforos, un coeficiente de descarga, etcétera. ¿Ya? Algunas condiciones para los de pared delgada eh, eh, que, digamos, son necesarias, ¿no? Puntualizarlas. Aguas arriba del vertedero, las paredes del canal y del mismo deben estar lisas, ¿no? Lisas, ¿no? La sección del vertedero debe estar ubicada en forma perpendicular al eje del canal, obviamente sí, al eje del canal, si estamos hablando de esta sección, ¿correcto? Esta debe estar perpendicular al eje, digamos, en este caso al eje del canal. Los vertederos rectangulares y trapezoidales, el fondo de la cresta vertedera debe estar nivelada, ¿ya? Ese fondo debe estar nivelado, ¿ya? Y los ángulos para el triangular deben estar muy bien definidos, no debe haber ninguna sinuosidad, nada por nada, no debe estar así liso, ¿no? Bien definido, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? El filo del vertedero, en este caso, ¿sí? El filo del vertedero, correcto, por acá hay uno, sí, el filo del vertedero, sí, debe estar, digamos, muy bien, debe tener el mismo espesor en todo su longitud, ¿no? Ese filo debe tener el mismo espesor. Eh, eh, Bueno, ¿qué más acá? El nivel de la superficie de agua a la salida del vertedero debe ser menor a 0.06 metros por debajo del nivel de agua. Esto es importante, fíjense, chequear en términos de operación. ¿Qué dice? El máximo nivel de la superficie de agua a la salida del vertedero debe de ser menor, perdón, a la salida, ojo, del vertedero debe ser menor a 0.6 metros, sí, menor a, por debajo del nivel de la cresta. Es decir, a 0.06 metros por debajo de este nivel de la cresta. Debe ser menor a 0.00, a 0.06, es decir, a 6 centímetros, ¿ya? Por debajo de este nivel. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Ya sabemos que para medir la carga sobre el vertedero se colocan reglas graduadas aguas arriba del vertedero a una distancia no menor a 4 veces del valor máximo de la carga que se produce en la cresta, es decir, a este valor máximo, ¿no? A este H. Por eso aquí 4 veces H sub 1, ¿no? Este H sub 1, ¿no? ¿Ya? Ojo, ese es un criterio. Obviamente hay que validarlo en campo. ¿Ya? Hay que validarlo en campo. Bien. Bien, y aquí tenemos fíjense, algo un poco para observar. Tenemos aquí el vertedero rectangular contraído, el cipolleti, tenemos el vertedero sin contracciones, ¿correcto? Y el vertedero triangular, ¿no es cierto? Este es el famoso ángulo teta, ¿ya? Ángulo teta. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, me dan unos 30 segundos, voy a tomar un poquito de agua, por favor, ¿sí? Dan 30 segundos.
Llámale si quieres. Ok, ok, entonces decíamos que, fíjense, tenemos estos tipos de vertederos, ¿correcto? Los rectangulares, ¿cierto? El tipo Cipolleti, digamos, perdón, el vertedero rectangular contraído, el vertedero Cipolleti, tenemos el rectangular sin contracciones, el triangular, ¿correcto? Sí. En general, digamos, tres tipos de vertederos, ¿correcto? Los que hemos visto acá, ¿no es cierto? Rectangulares, trapezoidales y triangulares, ¿sí? Triangulares, ¿sí? Ya sabemos qué hacer. Con aforos nosotros podemos sacar esta curvita, ¿ya? Pero también podemos utilizar estas ecuaciones, ya las que vamos a ver acá. En general, fíjense, esta es una ecuación muy sencilla, ¿correcto? Otros prefieren directo C, L, H a la 3 medios. C, coeficiente de descarga, así de frío, ¿ya? Pero también hay algunas formulaciones matemáticas que nos permiten de alguna forma calcular este valor de coeficiente de descarga, ¿correcto? O también calibrarlo en campo, que sería lo más, digamos, preciso, ¿no? Calibrarlo en campo, ¿no? Medimos caudal, este es conocido, L es conocido, H es conocido, y determinamos C. Aquí con este C, ¿cierto? Lo determinamos, ¿no? Y acá despejamos que C sub E, en general, ¿no? Estoy hablando C o C, lo que fuera, ¿sí? Es igual, ¿sí? ¿A qué sería igual? A Q, ¿correcto? A este Q, ¿correcto? Sobre L por H en general a las 3 medias, ¿correcto? H es la carga sobre el vertedero, ¿no es cierto? Para distintos caudales, obviamente, ¿no? Y podemos sacar digamos, un coeficiente de descarga promedio, ¿no? O máximo, mínimo y un promedio. Pero bueno, vamos a esta ecuación, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación, digamos, digamos, de vertedero con contracciones, que es la 421, esta de acá, ¿no es cierto? Esta figura, ¿sí? Con contraído, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta figura, ¿correcto? ¿Sí? Esta figura, ¿ya? Entonces, ahí, este tipo de vertederos hay un coeficiente de descarga C sub E al cual se le llama coeficiente efectivo de descarga. Ese coeficiente efectivo de descarga involucra, obviamente, la profundidad P, ¿se acuerdan? Esa profundidad P desde el fondo hasta la cresta del vertedero. Háganse cuenta que la cresta comienza acá y este es el fondo, correcto, el vertedero, ¿sí? El fondo. Entonces, este valor de P, a eso se está refiriendo, ¿no es cierto? Que este coeficiente efectivo depende de esa profundidad, del ancho del canal de aproximación, B, y de, digamos, y en ese caso se encontró que este coeficiente, digamos, efectivo es una función de la relación entre la carga hidráulica sobre el vertedero y el valor de P, que es esa altura del fondo del vertedero hasta la altura de la cresta, y L sub B, L que es la longitud, obviamente, de la cresta vertedera, ¿correcto? ¿Sí? Y vamos a verlo acá, ¿no es cierto? Vamos a verlo nuevamente a la figura, ¿correcto? ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de este valor de P, ¿ya? Este valor de P, ¿correcto? ¿Sí? Este valor de P, del fondo hasta donde se localiza la cresta, ¿no es cierto? Del fondo del canal hasta la cresta del vertedero, ¿correcto? Ese valor de P. Y L, en este caso, bueno, B es el ancho del canal, ¿correcto? Y L es esta longitud, de este punto a este punto, es L, la longitud de la cresta vertedera, ¿ya? O vertedero, este L, ¿ya? ¿Correcto? ¿Está claro? Entonces, ahora estamos hablando de esos valores de P, ya sabemos que es P,
¿correcto? Estamos hablando de B y estamos hablando de L. Ya sabemos de qué se trata, ¿correcto? Entonces, muy bien, vamos a nuestra ecuación, ¿ya? Vamos a nuestra ecuación. Entonces, fíjense, muy bien, entonces aquí definimos estos parámetros, ya sabemos caudal en metros cúbicos por segundo, coeficiente efectivo C sub E de descarga, longitud de la cresta vertedora, H sub 1 ya sabemos, ¿sí? Es la carga sobre la cresta del vertedero, la cresta vertedora, y B es el ancho medio del canal de aproximación, ¿cierto? El canal de aproximación, ¿ya? Es el que llega, ese ancho, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, muy bien. Una vez más, ese coeficiente C sub es una función de ese valor de P, que es medido desde el fondo del vertedero, ¿sí? Perdón, de la estructura, hasta la cresta del vertedero, ¿correcto? Y el valor de H, que es la carga hidráulica, L, que es la longitud de la cresta vertedera, y B, que es el ancho del canal, el ancho medio, que es el canal de aproximación, ¿no? Entonces, podemos construir este tipo de curvas, fíjense. La pregunta es, ok, hago acá, ¿no es cierto? Una figurita, ¿no es cierto? Vamos a suponer, ¿sí? Uno, aquí, rectangular, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que esta es la estructura. El valor de P es este, ¿no es cierto? Este es el valor de P, ¿ya? Vamos a suponer que, perdón, esta es la, ¿sí? Entonces, este es el valor de B, ¿correcto? ¿Ya? Correcto, el valor de B. Y este es el valor de L, ¿correcto? Este es el valor de L. Este es el valor de L. ¿Ya? ¿Okay? Nos sale aquí por la... Bien, el valor de L. Muy bien. Entonces, podemos construir. ¿Este valor de P es conocido? La respuesta es sí. ¿El valor de L es conocido? La respuesta es sí. ¿El valor de B es conocido? La respuesta es sí. Estos valores de B, de P y L son conocidos, ¿correcto? Entonces podemos encontrar estas relaciones, ¿correcto? Sí. H sub 1 entre P, perdón. H sub 1 entre P, la respuesta es sí. Para distintas alturas, para distintas cargas sobre la cresta, yo tendré, pues bueno, aquí está como H sub 1, ¿correcto? Pero para distintas cargas H sobre la cresta relacionadas con este valor, ¿correcto? Yo voy a tener acá, fíjense, no sé si tengo otro color. A ver, déjenme ver acá. A ver. No sé por qué no me sale la pluma. A ver. Qué raro. No se activa. A ver. Ahí está. Estilo borde. En 30 segundos. Ok. En fin. No se lo está activando. Parece que, a ver, son 30 segundos. Ahora vamos a ver. Muy bien. Entonces, digamos, tenemos acá, podemos tener, digamos, distintas cargas, ¿cierto? Sobre la cresta, ¿no? Distintas cargas sobre la cresta, ¿no? ¿Ya? Distintas cargas sobre la cresta, ¿correcto? Podemos tener, ¿sí? Acá este H, el otro H, etcétera, ¿no? Y podemos relacionarlo con este valor de P y encontramos esta gráfica, ¿no? Encontramos esta gráfica. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Ya? Entonces encontramos esta gráfica. ¿Qué nos indica esta gráfica? Vamos a analizarla. ¿Ya? Vamos a analizar esta gráfica. Fíjense. En el eje X, ¿qué tenemos? H de 1 entre P. ¿Quién es H? La carga sobre la cresta. P, ya sabemos qué cosa es. En el eje, digamos, en el eje Y es el valor de C sub E, ¿correcto? Y vamos a encontrar distintos, obviamente para 0.4, 0.5, 0.6, valor de ¿quién? De L entre B, para distintos valores de L entre B, para una longitud de tanto, un valor de B tanto, etcétera, ¿no? Para distintos valores de L entre B, ¿correcto? ¿Ya? Ojo, este L entre B, el máximo valor es 1, ¿correcto? ¿Están de acuerdo conmigo o no?
¿sí? Porque acá, si vamos a la figurita, obviamente esto es B. Este L puede tomar valores hasta acá, nada más. ¿Sí? Esa es toda la estructura. ¿Ya? Entonces, L entre B es una relación muy interesante para poder, digamos, graficar estos valores. ¿Correcto? Y mire, ¿cómo calculamos acá? ¿Ya? Muy bien. Entonces esto es digamos, un método coeficiente de descarga propuestos en función de L sobre B y H sobre P, propuestos en este caso por el el Instituto de Tecnología o el Instituto de Georgia, el Instituto de Tecnología de Georgia de los Estados Unidos. Y la ecuación para las rectas en esta figura, para estas rectas, la podemos obtener, es aproximada con la siguiente ecuación, ¿sí? Con esta ecuación, ¿ya? Con esta ecuación. Con esta ecuación, ¿sí? C sub E, estas curvas son aproximadas con esta ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Que C sub E, el valor del coeficiente de descarga efectivo es igual a C sub 1 por la relación H entre P más C sub 2. ¿Qué cosa es C sub 1? C sub 1 es un coeficiente en función de L y B, ¿cierto? Que lo vamos a ver en la tabla siguiente, correcto, en esta tabla. L sub B. Por ejemplo, si la relación de L entre B es 0.4, entonces yo tengo un valor de C sub 1 de 0.0317 y C sub 2 3.164, ¿correcto? De acuerdo a Kinbester y Cater, ¿no? Aquí, estos autores, ¿correcto? ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No? Bien. Entonces, esos valores de C sub 1 los podemos calcular de esa tablita. H sub 1 es la carga sobre el vertedero y ya está, ¿no? P es la altura del fondo del canal de aproximación. Ya sabemos cuál es ese valor de P, ¿no? Una vez más para repetirlo, ¿no? Este es el valor de P, ¿no? Este. ¿Ya? El valor de P. Muy bien, entonces, dicho ello, ya está. Tenemos esa formulita para calcular el coeficiente de descarga efectivo. Ya está. Podemos graficar estas líneas, estas rectas. La respuesta es sí. ¿Podemos graficar? Sí. ¿Tenemos la relación H1 y P? Sí. ¿Conocemos los valores de H? Sí. ¿El valor de P? Sí. ¿Conocemos la relación L entre B? La respuesta es sí. ¿Correcto? Entonces, para todos esos valores, calculamos, para esas relaciones, calculamos C sub E, coeficiente de descarga efectivo, ¿no? Donde C sub 1 y C sub 2 se pueden calcular de esta tabla en función a los valores de L entre B. L, longitud de la cresta del vertedor, y B es el ancho de, digamos, promedio del canal, ¿correcto? ¿Ya? Bien. Hay otro aspecto importante que hay que considerar, es que la longitud de la cresta no debe ser, ojo, tiene sus limitaciones. Esta formulación matemática y esta tablita, esta gráfica y esta tablita, y esta ecuación obviamente, tiene sus limitaciones. Que la longitud de la cresta no debe ser menor a 15 centímetros. Si es 10 centímetros no funciona, va a tener mucho error. ¿Ya? La altura de la cresta P no debe ser menor a 10 centímetros. Es decir, este valor de P, si es 5 centímetros no aplica. Mayor a 10 centímetros sí. Hoy, perdón, menor, estoy diciendo menor o igual, ¿no? Dice, la altura de P no debe ser menor. No debe ser menor, ¿correcto? Si es 5 centímetros, no aplica. Si es 10, 11, 12, 13, se aplica. ¿Ya? ¿Correcto? Y esta longitud del vertedero no debe ser este L, no debe ser menor también a ¿cuánto? A 15 centímetros. ¿Ya? La carga H1 también no debe ser menor a 6 centímetros, debe haber una carga mayor a 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, y el valor de H de P deben ser menores a 2.4, ¿no? Bueno, acá hay una limitación. De lo contrario, se puede utilizar la fórmula también de Francis, pero calibrando el coeficiente de descarga. Hay que calibrar el coeficiente de descarga y eso lo hacemos en campo, pues, ¿no? Muy bien. Aquí fíjense la calibración analítica de los vertederos. Esto es importante, ¿ya? Poner atención a la calibración analítica. ¿Ya? ¿En qué consiste? Por ejemplo, tenemos un vertedero rectangular, ¿sí? Puede ser calibrado, obviamente, utilizando las ecuaciones del vertedero, ¿correcto? ¿Sí? Y utilizando
esta tabla, ¿no es cierto? Esta tabla, ¿sí? Y utilizando esta ecuación, ¿correcto? Esta ecuación y este gráfico, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, se establecen las dimensiones, ¿ok? Medimos L y B, ¿sí? ¿Sí? Listo. Se construye una tabla de esta naturaleza, como esta, ¿no es cierto? Perdón, como la que está acá abajo, acá. Acá una tabla. H1, miren, estas son las cargas sobre el vertedero. 0.06 es la mínima. 0.04 no sirve. 4 centímetros no. Funciona a partir de 0.06. 0.10, etc. Hasta 0.65 metros. Calculamos la relación H1 y P, que es conocido, correcto, ya está. Después, con eso calculamos el coeficiente de descarga para los distintos caudales, ¿no? Y los distintos caudales, ¿no? ¿Ya? En este caso se sube en metros cúbicos por segundo, metros a la quinta por segundo en el sistema internacional, y obviamente después el caudal. Calculando C sub E, aplicamos la formulita, esta formulita, ¿correcto? ¿Dónde está? Esta formulita, ¿no? Esta formulita, con esta calculamos C sub E, ¿de acuerdo? Y obviamente aplicamos, después, una vez calculado esto, ya pues fácil, ¿no? Aplicamos la formulita que habíamos dicho, caudal es igual a C sub E por L, ¿sí? H sub 1 elevado a las 3 medios, ¿correcto? Aplicamos esta fórmula, ¿no? Entonces, una vez más, aquí lo voy a anotar para que quede grabado, obviamente, que este caudal, obviamente Q es igual a ¿qué? A C sub E por L, H en general, elevado a la ¿qué? A la 3 medios, ¿no? ¿Ya? A la 3 medios. Con esta formulita, ¿no? C sub E ya sabemos cómo lo calculamos. Lo calculamos con esta fórmula de acá, ¿sí? Con esta formulita. Aquí está. C sub E, coeficiente de descarga efectivo igual a C sub 1 más, por H sub 1 entre P más C sub 2. ¿Correcto? Y ya está. Esa es la calibración analítica. ¿Correcto? Para distintos valores de H, ¿correcto? Para distintos valores de H, por ejemplo, en este caso se están calculando, si esa tabla, para una relación de L sub E de 0.4, C sub 1 0.317 y C sub 2 3. ¿Cómo salen estos valores? Ah, L sub E 0.4, me voy a la tablita acá, ¿sí? Propuesta por Kimbat, Kain, dice, ¿no? Kimbater y Cutler, ¿correcto? Sí, ok, 0.4 utilizo C sub 1 0.0317 y C sub 2 3.164, ya está, punto. Ya la hice. Ya tengo mis valores para mi ecuación, ¿no? Y con eso calculo C sub. C sub E, ¿por qué? Porque H sub 1 y P lo conozco, ¿correcto? H sub 1, distintos valores de H sobre la cresta, ¿ya? Muy bien, y obtengo esta. Después puedo hacer, obviamente, ya lo expliqué, después podemos, una vez calculado esto, ¿sí? Graficamos que H sub 1 y Q, el caudal. Aquí está. Caudal, eje y carga en el eje X. Otros prefieren la carga sobre la cresta del vertedero en el eje y el caudal en el eje X. Como dicen los gringos, either one, no hay problema, either one, cualquiera de las dos formas. Lo importante es saber interpretarla, ¿ya? Entonces voy a campo y digo, ok, mira, ¿sabes qué? Mido una carga, bueno, analíticamente, ¿no? Después tengo que validar esto con foro. Después vamos a dar algunos aspectos sobre la calibración de campo. Muy bien, voy acá hacia H, vamos a suponer que mido una carga de 0.4, ¿correcto? Voy acá a la izquierda y determino mi caudal, 0.6. 0. qué sé yo, ¿no? Aquí 75 será pues 0.87, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Metros cúbicos por segundo, ¿no? Aquí, ¿ya? ¿Correcto? Bien, ¿no? Entonces, puedo calcular, obviamente, ¿ya? El caudal correspondiente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, sencillo. Voy a resumir esta parte, ya la calibración analítica, ¿ya? Voy a resumirlo. Bien, entonces, una vez más, tengo estas dos ecuaciones, ¿correcto? ¿Sí? Esta ecuación para calcular el coeficiente de descarga efectivo y tengo también esta ecuación analítica, ¿no? Esta ecuación, ¿sí?
del vertedero. ¿Sí? Muy bien. Con esas dos ecuaciones, conozco H, conozco L, conozco P, elaboro esta relación. Y utilizando esta tablita, relación entre L y B, puedo, digamos, finalmente elaborar esta tabla, ¿no? Y gráfico H sub 1 y Q y haz tú, ¿no? El caudal lo calculo con esto, ¿no? ¿Ya? C sub E, para puntualizar, ¿a qué es igual? A C sub 1, la relación de quién? De H sub 1 entre P, creo, ¿no? Más C sub 2. Y este C sub 1 y C sub 2, C sub 1 y C sub 2 de tabla, ¿correcto? Para la relación, en este caso, ¿de quién? La relación de, acá habíamos visto, acá está, la relación de L entre B, ¿no? Para L entre B. En este caso 0.4, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, grafico eso, la medición. Ahora, para medir los caudales, fíjense, en relación a la medición en vertederos, ¿qué pasa? Hay que seguir, obviamente hay un procedimiento, ¿sí? No digamos similar, pero sí, digamos, con criterio, con los mismos, con criterios digamos, de medición que nosotros hemos aplicado en las otras estructuras, ¿sí? Sobre la regla graduada que se encuentra aguas arriba del vertedero, tomar la lectura de carga H1, ¿correcto? Acuérdense que esta está graduada, el 0 coincide con el fondo o la cresta del vertedero, ¿correcto? El valor de H1 se recurre a la tabla calibrada de caudales versus cargas, obteniéndose el correspondiente H1, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos la curva calibrada y tenemos esto, Q versus H, ¿correcto? Entonces, vamos con H y determinamos Q. El caudal también puede obtenerse de las curvas de caudales versus carga, para ello se ingresa al eje X, etc. ¿No? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? La tabla, puedes ir acá a este gráfico o también a esta tabla, ¿no? H1 0.30, me voy acá, 0.58 metros cúbicos por segundo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Para 0.30, mira, mi carga en este momento en el vertedero es 0.30, correcto. ¿Cuánto es mi descarga? 0.58 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? ¿Correcto? Bien, acá hay un ejemplito, ¿sí? Bueno, eso es todo para contracciones. Bueno, lo mismo que les estoy explicando para un H sub 1 de 0.25, se lee un caudal de 0.44, etcétera, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? También utilizando la ecuación de Francis, ¿ya? Una forma práctica también digamos, en los vertederos contraídos, correcto, ojo, en los vertederos contraídos, es utilizar la fórmula de Francis, ¿no? Utilizando esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Q1,84 por H sub 1 a las 3 medios por L menos 0.2 H sub 1, etcétera, ¿no? ¿Ya? H sub 1 lo sabemos, L también, H sub 1 también lo sabemos, carga sobre el vertedero, longitud del vertedero, caudal que pasa, ¿no? ¿Sí? En realidad tiene algunas limitaciones, ¿no? Según la literatura nos dice que es válida o da buenos resultados cuando tenemos longitudes longitudes de la cresta mayores a 3 metros, ¿no? ¿Ya? Y que operan con cargas en el rango de 0.12 a 0.5, es decir, 12 centímetros a 50 centímetros, ¿no? Ahora, con vertederos de crestas menores a 3 metros, esta ecuación, digamos, de Francis, da buenos resultados siempre que se cumpla con algunas recomendaciones, ¿no? La carga máxima no debe exceder a L sobre 3, la altura P no debe ser menor a 2 veces. Mire, el tema aquí es que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la fórmula de Francis. Ese es el mensaje. Lo más práctico es calibrar este 1.84, ¿no? Este valor digamos, de coeficiente de descarga, con mediciones, ¿no? ¿Sí? Con mediciones. ¿Ya? Para distintos H1, ¿correcto? ¿Sí? Tenemos distintos caudales y obtenemos un conjunto de valores de coeficiente de descarga. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Bueno, acá hay algunos criterios para aplicar eso, ¿no? Ahora vamos a los sin contracciones, vertederos rectangulares sin contracciones. ¿Ya? Aquí también hay... podemos utilizar esta de Francis, esta ecuación de Francis,
¿correcto? Esta ecuación, ¿sí? En este caso, sin contracciones, sí, podemos utilizar esa, pero digamos, una vez más, sí, necesitamos validar eso en campo, ¿ya? Validar eso en campo, ¿no? ¿Ya? Es una sección, digamos, longitudinal de un vertedero sin contracciones, ¿no? Hay que validar en campo, es preferible tratar de calibrar ese o determinar ese valor del coeficiente de descarga, se puede hacer en campo, ¿no? ¿Ya? Los vertederos triangulares, ¿correcto? También se pueden usar con vertederos triangulares con aberturas que van desde los 25 grados hasta los 100 grados, ¿no? ¿Ya? Algunos dicen, bueno, 90 es suficiente, pero bueno, ¿ya? En función del ángulo teta, el caudal podemos calcularlo de la siguiente manera, 2.3613, el coeficiente de descarga efectivo por la tangente de teta, es el ángulo, a este nos referimos, a este ángulo, entre 2h, la carga hidráulica sobre el vertedor, elevado a la 2.5, ¿no? Puede ser utilizada esta ecuación matemática, ¿sí? ¿Ya? Y ese coeficiente de descarga efectivo también está en algunos textos, si podemos encontrar de esta manera, ¿no? En función al ángulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo utilizo un ángulo de 60 grados, voy acá a mi gráfico, ¿sí? Voy hacia la izquierda y determino mi coeficiente de descarga, ¿no? En este caso será pues 0.575, 57 7, qué sé yo, ¿no es cierto? 57.7, ¿no? ¿Ya? 57.7, ¿no? ¿Correcto? Será ese valor, ¿ya? ¿Correcto? Entonces hay tablas, obviamente, para determinar el coeficiente de descarga efectivo en función de ese ángulo teta, ¿sí? Del vertedero triangular, ¿ya? ¿Correcto? Bien, no sé dónde sigo pasando acá. Hay algunos límites, obviamente, algunas limitaciones. Se recomienda que aguas abajo el vertedero, el nivel del agua no debe estar a menos de 0.06 metros por debajo del vértice, obviamente, del vertedero. La carga H1 debe ser mayor o igual a 6 centímetros. Por debajo de este valor existen errores que sobrepasan, obviamente, que no se pueden despreciar y que hay que corregir, ¿no es cierto? Los vertederos triangulares son totalmente contraídos. Al máximo valor de la carga H1 debe ser 0.38 metros. Cuando el vertedero es parcialmente contraído, el máximo valor de H1 puede llegar hasta 0.61, unos 61 centímetros, ¿no? La relación H1 y B, B es el ancho del canal, ¿correcto? De toda la estructura. H1 ya sabemos es la carga sobre el vertedero, ¿sí? Para los vertederos totalmente contraídos debe ser igual o menor a 0.2, esta relación. Para vertederos triangulares totalmente contraídos debe ser igual o menor a 0.2. Si está parcialmente contraído y teta es 90, la relación H1 y B debe ser igual o menor a 0.4. ¿Ya? A 0.4. Ya sabemos quién es H y quién es B, ¿correcto? Y otra limitación es que el ancho medio del canal de aproximación SB debe ser mayor que 0.90 metros, ¿no? ¿Ya? Es decir, 0.90 metros, es decir, 90 centímetros, ¿no? Cuando está totalmente contraído, cuando el vertedero triangular está contraído. Cuando el vertedero no está contraído o está parcialmente contraído, el ancho debe ser mayor a 0.61. ¿Ya? A 0.61. Hay también la altura del vértice de un triángulo totalmente contraído, medido desde el fondo, no debe ser menor a 0.45, ¿no? El vértice. Si está parcialmente contraído, es decir, con alfa o con teta 90 grados, ese vértice no debe ser menor a 10 centímetros, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, fíjense, a ver aquí, a ver, déjenme 30 segundos.
Ok, entonces aquí vamos a ver, observen, los vertederos triangulares totalmente contraídos y con 90 grados. Teta 90 grados. ¿Ya? Vamos a ver acá. Esta pluma no sé qué está pasando acá, pero bueno, vamos a ver esta parte, ¿ya? Esta parte, ¿ya? Entonces podemos utilizar este vertedero cuando es contraído, obviamente, o totalmente contraído, y con teta 90 grados, ¿correcto? Entonces, es utilizado generalmente para utilizar caudales pequeños, ¿no? Caudales pequeños. Medir caudales pequeños, ¿ya? Y la ecuación de descarga es esta, ¿no? Q caudal es igual a 1.34 por H sub 1, ya sabemos, la carga sobre la cresta elevada a 2.48. Tiene sus limitaciones, obviamente, ¿correcto? Tiene sus limitaciones. Esas limitaciones es que la altura P, ya sabemos, desde el fondo del canal alimentador al vértice del vertedero, no debe ser menor a 2 veces la carga máxima H sub 1, ese valor de P. El filo del vertedero, ¿correcto? El filo del vertedero triangular debe ser biselado, o sea, debe ser, ¿cómo les puedo decir? Con un ángulo de 45 grados, no debe estar bien, digamos, ¿cómo les aplomado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Si la carga H a medir estaría, digamos, si la carga H a medir estaría siempre cerca al límite de 6 centímetros, entonces ese borde biselado, ¿correcto? Puede ser, digamos, o debe ser alrededor de 60 grados, ¿no? Bueno, hay algunas, este documento lo voy a subir, me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, ¿correcto? Hay criterios, digamos, que hay que utilizarlo, de hecho, ¿no? En la práctica, ¿no? Para que el vertedero sea totalmente contraído, la sección vertedera debe estar ubicada no menos a 2 veces la carga máxima H sub 1, ¿no? Del borde del canal de aproximación a la sección del vertedero, ¿correcto? A la sección del vertedero rectangular, ¿correcto? A la sección del vertedero rectangular, ¿ya? A esta sección, ¿ya? ¿Correcto? Normalmente estos vertederos totalmente contraídos y con teta 90 grados puede utilizarse para este rango de caudales, ¿no? Caudales pequeños, ¿no? Hasta 120 litros aproximadamente, ¿sí? ¿Ya? Calibración analítica, lo mismo, ¿sí? Construimos una tabla H sub 1 para distintas alturas, calculamos Q, ¿correcto? Utilizamos esta ecuación. Conocemos H, fácil, calculamos Q, ¿ya? Utilizamos esta ecuación. Entonces acá ya sabemos, ¿no? Q es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Cuánto era? 34, ¿correcto? 1.34 por H sub 1 elevado a la ¿qué? A la 2.48, ¿correcto? Y con eso para distintos H calculamos los distintos Q, ¿correcto? Observen acá, el H mínimo es 6 centímetros, ¿ya? 6 centímetros. Bien. Y con estas, digamos, H sub 1 y Q, grafico, pues, ¿no? Grafico acá, ya está. Acá está. Mi carga, 0.2 o 0.3, correcto, voy acá. H sub 1, ¿cuánto es? Por ejemplo, H sub 1 igual a 0.3 metros, correcto, muy bien. Voy acá, correcto, y luego voy hacia Cali, a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Ya? Y determino mi caudal, ¿correcto? Aquí, qué sé yo, ¿no? 0.80, 0.7, vamos a suponer 0.065. Es decir, Q será igual aproximadamente a 0.065 metros cúbicos por segundo, y esto ya sabemos que es 65 litros por segundo. Ya hemos dicho, máximo, estos digamos, totalmente contraídos con teta 90 grados pueden medir, digamos, hasta 120 litros, ¿no? 120 litros. Medición, una vez más, en campo, obviamente, podemos, sobre la regla graduada que se encuentra aguas arriba del vertedero,
se toman las lecturas, ¿no? De carga H1, ¿no? Aguas arriba del vertedero, ¿correcto? Sí, se toman las lecturas, sí, en el canal de aproximación, en el canal, digamos, bueno, tiene aquí teníamos a ver, déjenme ver en esta parte, a ver si la encontramos. Habíamos puesto aguas arriba, ¿no? Aguas arriba, esta es la de, acá hemos puesto una figura. Acá hemos puesto una figura. 30 segundos. Ya. Aquí no se ve. La otra. Ya, aguas arriba, ¿no? ¿Sí? Aguas arriba. Aproximadamente pues a 4 veces H, el valor de H. Ojo, de H máximo, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos ahí? Ya, entonces medimos digamos, el valor de H1, se recurre a la tabla calibrada, caudales versus Q versus cargas H, y obtenemos digamos, con la carga correspondiente podemos obtener el valor de Q, ¿cierto? También se puede obtener de la tabla o de la gráfica, etcétera, ¿no? ¿Ya? Tengo la tabla, tengo la gráfica, puedo obtenerlo, ¿cierto? Sí, acá hay un ejemplo, ¿sí? Para una carga de tal, por ejemplo, no es fácil, ¿no? Para lo que habíamos visto acá, ¿no? Para 0.30, tengo un caudal de 0.065, ¿no? Muy sencillo. Bien, el Cipolleti. Tiene una forma, eso lo sabemos, ¿sí? Una forma, digamos, trapezoidal y de sección vertedera, ¿no? ¿Ya? Sí, el Cipolleti. Y bastante lejos del fondo estaba localizada, ¿no? Perdón, sí, sección vertedera es ubicada lejos del fondo y pared del canal de aproximación con el fin de producir una contracción, ¿cierto? Total, ¿no? ¿Sí? Tienen digamos, una inclinación los lados de 1 a 4, sin talud, ¿correcto? Una inclinación, una proporción de 1 a 4. Y digamos, en el anterior nosotros habíamos, en esta figura, habíamos visto un poco el Cipolleti, ¿no? Acá está, ¿no? Este es el Cipolleti, ¿no? ¿Ya? Ustedes ven acá, ¿ya? En general, ¿no? Su carga, su L, longitud de la cresta, y acá tenemos, miren, esta inclinación, ¿no? ¿Ya? Y bien. Entonces, algo práctico, si ustedes revisan los textos de hidráulica, seguramente van a encontrar unas ecuaciones muy grandes, que comienzan obviamente la aplicación de la ecuación de la energía, etcétera, para deducir varias ecuaciones, pero en este caso, para ya los sistemas de riego en forma práctica, nosotros podemos aplicar estas ecuaciones que ustedes también ven, ¿ya? Bueno, el Cipolleti, podemos utilizar esta formulota, ¿correcto? A ver. A ver, 30 segundos. 30 segundos. Ok. Aquí estamos con el Cipolleti. ¿No? Aquí está el Cipolleti. Este es, ¿ya? La formulota, igual, su coeficiente de descarga LH sub 1 a la 3 medios, ¿correcto? ¿Ya? Entonces podemos utilizar esta formulita, ¿no? Como coeficiente de descarga 1.859, ¿no? Tiene obviamente algunas limitaciones, según Chen, la exactitud de las mediciones hechas con vertederos Cipolleti es considerable menor a las mediciones hechas con vertederos rectangulares, ¿no? O vertederos triangulares, ¿no? Entonces tienen ahí unas digamos, una incertidumbre ahí, ¿correcto? ¿Ya? Algo que es interesante, la altura P, ya habíamos hablado de esta altura P,
aquí está la cresta, este es el fondo, y esta es la altura P. Esta altura P, vamos a suponer, este es el Cipolleti, ¿correcto? Así a grosso modo, ¿correcto? A ver. ¿Ya? Este es el Cipolleti. Esta, digamos, esta, dice la altura P, esta altura P desde el fondo, debe ser menor, o debe ser no menos del doble de la carga máxima H sub 1. Si esta carga máxima H sub 1, por ejemplo, es, vamos a suponer, 0.5 metros, vamos a suponer, ¿correcto? Entonces, ese valor de P, ¿sí? No debe ser menor a ¿quién? A 2 veces al doble, es decir, a 1 metro. Debe ser mayor, entonces sería mayor o igual a 1 metro. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Por eso se dice que ese vertedero sí, se localiza muy lejos del fondo, ¿no? ¿Ya? La distancia de la arista del vertedero a la pared del canal de aproximación no debe ser menor a 2 veces la carga máxima también. La carga mínima debe ser medida por el vertedero Cipolleti, perdón, la carga mínima es de 0.06, igual que los otros, y la máxima no debe exceder a L tercios. ¿Ya? Bueno, si este mide 2 metros o 1 metro o 1.5, ¿sí? Entonces esa carga, ¿sí? No debe exceder, ¿dónde está? L tercios, ¿sí? Es decir, 1.5 entre 3, 0.5. Esa carga no debe exceder a 0.5, ¿no? La lectura de la carga H1 debe realizarse a la distancia no menor a 4 veces la carga, y eso lo sabemos, igual para el vertedero rectangular, ¿no? Es decir, aguas arriba, la lectura de la carga en la mira no debe medirse a no menos de 4 veces la longitud esta, ¿sí? Donde se va a localizar la mira, donde se va a tomar la lectura, obviamente, este L no debe ser menor a 0.4, o perdón, a 4 veces este valor H máximo, H sub 1 máximo. ¿Ya? ¿Correcto? Si la carga, por ejemplo, es 0.5 metros, entonces H sub 1 debe ser medido a ¿cuánto? 4 por 0.5 a no menos de 2 metros. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Igual, casi similar al rectangular, ¿no? Muy bien, la calibración, una vez más, se establece el valor de L, conocido, se verifican las restricciones, se construye la tabla, esta tabla, ¿sí? Utilizando esta ecuación, ¿sí? Q es igual a 1.859L H1, construimos esta tablita, ¿no? ¿Ya? Construimos esta tablita. H1 para distintos H, observen, el H mínimo es 6 centímetros, 0.06 metros, y calculamos Q, ¿correcto? Calculamos los distintos Q. Me dan 30 segundos, por favor. Ok, entonces establecemos digamos, esta tablita. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, se construye una tabla, la que estamos viendo ahorita, de H y Q. Para cada valor de H asumido se halla el valor del caudal y ya está. ¿Sí? Muy bien, se utiliza la ecuación, obviamente, ¿no? La ecuación que acabamos de ver, ¿no? 1.859, ¿no? 1.859. Caudal igual a 1.859, ¿sí? H en general elevado a la 3 medios, ¿no? Ya está. Muy bien. También la podemos expresar acá, ¿no? Estos dos valores, tanto el H como Q, estas dos series, la graficamos, ¿no? Caudal en el eje Y y carga hidráulica, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, Q como función de X, ¿no? ¿Ya? Aquí la variable a determinar es Q, el caudal. ¿Ya? ¿Correcto? Bien, entonces, la medición en campo, ¿correcto? La medición en campo, los caudales que pasan sobre el vertedero Cipolleti se miden siguiendo los pasos siguientes. En la regla graduada, que se encuentra aguas arriba del vertedero, se toma la lectura U, H1, donde es aproximadamente a 4 veces H1. Esa es la longitud donde
se mide la longitud o la distancia, ¿no? La longitud de donde se localiza la mira. ¿Ya? ¿Correcto? Ojo, este es H máximo. ¿Ya? ¿Correcto? No es el H, no sé, el H sub 2, H sub 3, no, el H máximo, ¿ya? La carga máxima sobre el vertedero, sobre la cresta del vertedero. Se lleva una tabla calibrada H sub 1, caudales versus carga, ya está Q versus H. Y se obtiene el valor de el caudal como función de H. O sea, caudal como función de H. Ya está. Puede ser obtenido también de las gráficas. Ya está, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a suponer para un H acá vamos a algo exacto, 0,50. Vamos a ver, 0,50, ¿no es cierto? 0,50 aquí en este punto. Vamos hacia la izquierda, ¿sí? Y vamos a determinar aproximadamente cuánto, ¿correcto? Aproximadamente vamos a determinar, obviamente aquí, si un caudal para H sub 1 igual a cuánto, a 0,50 metros, vamos a determinar un Q de aproximadamente a 1200 litros por segundo. ¿Ya? ¿Correcto? Sencillo. Bien, en campo, sí, hay que tener en cuenta limpiar las estructuras, de hecho, ¿sí? En especial la regla, la zona donde se encuentra el vertedero, rectangular, sí, triangular, etcétera, con ayuda de un aforador, de un correntómetro en este caso, correntómetro, ¿sí? Ubicado aguas abajo del vertedero, se determina el caudal para distintos H. En forma simultánea se mide la H aguas arriba. Y ya se va calculando el caudal, H, la carga hidráulica, aguas arriba del vertedero, y obtenemos una relación de Q versus H. Graficamos esa relación, ¿correcto? De Q versus H, ¿no es cierto? Entonces, con ese Q versus H, podemos también, una vez más, calibrar el coeficiente de descarga, ¿ya? Entonces, debemos repetir estos pasos. ¿Cuántas veces cambia el nivel del agua H1? ¿Ya? Y determinamos los distintos caudales. Construimos esas curvas una vez más, ¿no? Las curvitas estas que ya conocemos, ¿no? Una vez más, aquí puede ser H y acá Q, como quiera. En otros textos lo van a encontrar H y Q, ¿ya? Hay que realizarlo igual que las otras estructuras, 3 veces. Hay que dibujar varias curvas acá, ¿sí? Y obtener unas 3 curvas y obtener una promedio, ¿no? Entonces tenemos una curva calibrada mucho más ajustada, ¿correcto? Medir para caudales pequeños, para, digamos, caudales medios, caudales altos, ¿no? Cargas pequeñas, no menos de 6 centímetros, ¿correcto? ¿Ya? Y con eso también podemos afinar el coeficiente de descarga para utilizar la ecuación del vertedero. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, tiene muy buena precisión realmente. Digamos, pero yo siempre digo, hay que calibrarlo, hay que estudiar su coeficiente de descarga para que sea más preciso, ¿no? Se estima los errores menor al 5% normalmente, ¿sí? ¿Sí? Pero una vez más hay que chequearlos en campo, ¿no? Chequearlos en campo, algunas características de diseño, ¿sí? Características hidráulicas, y ya, y funcionan perfecto, ¿ya? Muy bien, colegas, eso ha sido todo por esta clase. Sí, yo les agradezco mucho su atención. Así que ya es aproximadamente 7:47. Voy a ver si hay alguna, digamos, interrogante acá. ¿Sí? A ver aquí. Dice cuando es recomendable su uso. No, ni hablar. Sí, canales de riego es muy recomendable, ¿no? O sea, digamos, tenemos obviamente estructuras, por ejemplo, donde no funcionan. De hecho, que igual que los otros vertederos, las otras estructuras de medición necesitan estar en digamos, un lugar o un tramo recto, correcto, que no exista turbulencia, ¿sí? Para que la medición de la carga sea lo más precisa posible, ¿sí? Entonces, son muy utilizados en los sistemas de riego.
yo creo que donde no funcionaría un RBC o un partial, habría que probar, habría que estudiar la posibilidad de un vertedero, ¿no? Pero obviamente hay que estudiar las características, digamos, del tramo, donde se intenta eh, eh, implementar el vertedero, etc. ¿Ya? ¿Qué medida recomienda en canales de baja pendiente y con problemas de sedimentación? Ni hablar, hay que, problemas de sedimentación es un tema, ¿no? Uno, en aguas arriba, antes de que ingrese al canal de derivación, hay que controlar los sedimentos, eso es una alternativa, y debe ser así, ¿correcto? Si hay problemas considerables, no hay estructura que pueda funcionar eficientemente si es que tiene sedimentos. Si es que hay sedimentos considerables y si hay acumulación de sedimentos, quiera que no. Le damos, acuérdense que digamos, los RBC, los partial, etcétera, si necesitamos un flujo, digamos, lento, subcrítico. Eso significa bajas velocidades. ¿Sí? Se juega, obviamente, con la velocidad crítica, ¿correcto? Cuando se hace el diseño, ¿sí? Una velocidad crítica, ¿sí? Que no, pues, produzca una sedimentación en la masa, ¿no? Entonces, se trata de evaluar eso, pero en la práctica eso puede tener muchos cambios. En consecuencia, lo más recomendable si hay digamos, un ingreso importante de sedimentos es aguas arriba, ¿sí? Del canal en la fuente, en lo posible, no sé, ver sedimentadores en un tramo de aguas arriba, etcétera, ¿no? Entonces, de lo contrario, vamos a tener problemas, ¿no? En la sedimentación, ¿no? Entonces, baja pendiente en realidad pueden adaptarse a los vertederos, ¿sí? Pueden adaptarse también, habría que ver cómo funciona el RBC, ¿correcto? El partial sí tendría problemas ahí. Quizás tengamos, o los inconvenientes es de conseguir una pendiente que no me genere un flujo sumergido notable, ¿correcto? Y si hay ese flujo sumergido notable, definitivamente no va a operar, ¿no? Va a medir, sí, obviamente, pero los errores van a estar por arriba del 20%, ¿no? O 15%, y eso no es recomendable, de hecho, ¿no? Muy bien, muy bien. Ingeniero, Adelante, ingeniero, dígame. ¿cómo está, Inge? Buenas noches, ahora sí, ya estamos en casa, ya podemos Adelante, hacer las Cristian, con tu consultas, comentario. Inge. Dime. Sí, Inge, voy a participar en una Muchas pregunta, gracias. Muchas gracias ya, y por el feliz cumpleaños. Gracias, muy amable. Así que Inge, estamos trabajando. sí, Dime. en el caso, Inge, de los vertederos tipo Thomson, Ya, no sé si usted ha escuchado de los vertederos Thomson. claro, ya. Ya, sí, sí, Inge. Entonces, justamente esos vertederos Thomson, obviamente, pues no tiene su escote de 90 grados, pues no. Entonces, justamente en el caso, para un reservorio de tierra, ingeniero, le hablo exclusivamente en el caso del reservorio Tinajones, esos vertederos nosotros tenemos para medir el tema de filtraciones. Son prácticamente de alta precisión para medir pues caudales pequeños, pues, ¿no? Justamente nosotros en el reservorio logramos medir dentro de los parámetros desde 4 litros por segundo hasta los 30 litros por segundo con esos vertederos. Son Pero el tipo vertedero rectangular, ¿correcto? eh, triangular, ingeniero, con el escote de Rectangular 90 o grados. triangular también, sí. Sí. Claro, claro, con Ajá. el escote de 90 grados, ingeniero. Entonces, biselado, pues, ¿no? Entonces, en mi experiencia, Inge, y de modo particular, yo creo que no debería ser recomendable para poder medir filtraciones en un reservorio con un vertedero, porque lo que veo es que embalsa, remansa el agua, y más bien eso podría causar problemas en el tema de más adelante, capaz se presenta una licuefacción de los materiales de la presa, ¿no? En caso de presas de tierra. No sé cuál sería, Inge, ahí su experiencia, no sé si usted podría comentar algo o qué podríamos solucionar si queremos reemplazar esa estructura de medición de filtraciones por otra estructura, pues no por galería ¿De cuánto de caudal estás hablando más o menos? ingeniero, dentro del rango de entre 4 litros hasta 30 litros por segundo. Mm, Porque yo veo que embalsa demasiado, no, Inge, no, y no, eso no. podría producir, alimentaría pues el nivel freático, pues no,
y podría dañar el tema de los Sí, materiales en caso no, de ahí hay presas de que, tierra. ujú. Y aguas abajo no se puede conducir ese flujo Ingeniero, justamente también para viendo la poderlo, para poder propuesta, colocar una estructura, ya no sé. sí, el detalle está de que esas estructuras ya son existentes al pie de presa, ¿ya? Aguas abajo dicen, bueno, según un especialista brasileño que llegó al reservorio, mencionaba de que aguas abajo ya no estás midiendo la filtración de la presa, estás midiendo No, otras cosas porque pues se va a infiltrar, ya se pierde en el no, camino. pero, claro. Ujú. Ajá, entonces, claro, en mi experiencia, así como usted también Pero piensa puedes eso, conducirlo, si son, estás hablando de 4 litros, 6 litros, eso lo ajá, puedes conducir por un canalito, ¿no? Revestido. ¿Puede ser o no? ya, claro, Pero pero la que no cuestión sé es cómo está hasta la dónde configuración, o por ajá, una tubería, no sé cómo está la configuración. El hecho es de llevarlo, porque es poco, ¿no? O sea, si lo podemos conducir a través de una tubería, para poderlo medir más abajo, sería ideal, ¿no? sí, Porque Inge, en no sé realidad, si, pues, si, es ajá, una filtración de 6 litros, 7 litros, es bastante Inge, poco. no sé si podría yo enviar archivos a su correo Claro, para que usted claro, no, conjuntamente hacer un análisis y ver una propuesta, porque yo veo que demasiado se embalsa y claro. se Si se crea embalsa, te genera un guinea, problema aguas y arriba, se más crea bien. guinea, sí, ingeniero, y entonces ¿Cuántos metros más o menos se embalsa aguas arriba? ingeniero, mire, en una longitud hay un tramo entre 50 a 70 metros. Oh, no, ni Por- hablar, ni hablar, sí, demasiado. ni hablar, ni hablar, ni hablar. Entonces, ingeniero, El a ver problema, si, no ¿sabes sé si cuál usted es? me podría apoyar si yo envío información a su WhatsApp Ya, para ya. ver una propuesta, no sé, porque Claro, realmente a mí porque me ahí llama lo la que estoy atención viendo, eso. la dificultad es que esos 6 litros no salen de un lugar, sino salen en toda digamos, una longitud, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? De la Así es, presa. ingeniero, así Claro, es. entonces, de repente por acá sale, qué sé yo, pues 10 mililitros, 20 un litro por acá, el otro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si de repente tenemos un canal, correcto, paralelo a la longitud, digamos, de la presa o de ese tramo donde hay filtraciones, y ahí juntar el agua y conducirla a través de, digamos, no sé, una tubería, un canalito, para unos metros nomás, no tampoco necesitas desviarla muy lejos, ¿no? Y poderla medir. Pero eso hay Claro, que analizarlo. Envíame las fotos para chequearlo a ver. bacán, Inge, Y sí, también acá justamente con unos como colegas podemos, genial, Inge, digamos, justamente, consultarlo. sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? Justamente existe una cota para cuando se presentan esas filtraciones, pues, ¿no? Por debajo Exacto. de esa cota obviamente no va a haber filtración, pero el detalle está de que esa agua embalsada no me permite ver visualmente si realmente hay filtraciones por debajo de la cota que me dice según ¿cómo se llama? Las características ¿cómo se dice? Pues de las filtraciones en ese dique dado, pues, ¿no? Ya pues, Inge, yo le voy a Muchas compartir gracias. ahí información para que me Listo. permita. Ya, y la otra participación, ingeniero, Dígame. es sobre el tema de lo que usted mencionaba, que es muy interesante, la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura. Inge, Claro. sí, mire, justamente el plan de operación y mantenimiento, el famoso POMDI, ¿no? Ajá. Que todos manejamos o los que trabajamos en el tema de operador mayor o menor para la junta de usuarios o para los proyectos especiales en algunos casos, Claro. justamente, Inge, esto se traduce en el tema del costo de la tarifa, porque si Exacto. nosotros armamos un presupuesto, ¿no? ¿Cómo vamos a operar? ¿Cuáles van a ser nuestras actividades? ¿Cómo vamos a hacer el mantenimiento? ¿Y qué infraestructura se va a desarrollar durante el año o durante, por ejemplo, los 5 años en el caso del plan multianual? ¿No? Eso se traduce en la tarifa. Exacto. Lamentablemente, ingeniero, nosotros aquí en el Valle de Chancay, Lambayeque, tenemos una tarifa muy por debajo del costo-beneficio, ingeniero, que nos permitiría desarrollar más infraestructura, como es en el caso, si comparamos en el caso del proyecto Olmos, ¿no? En el desarrollo Olmos que se está haciendo, por ejemplo, Ujú. ya prácticamente está a 7 centavos ya de dólar el metro cúbico, que supera 6 veces la tarifa en el caso de Chancay para cultivos varios. ¿Te imaginas? Entonces, Claro. ingeniero, si nosotros decimos, hoy vamos a desarrollar infraestructura, vamos a revestir canales, vamos a construir bocatomas,
a las finales, ya que el agricultor va a pegar el grito al cielo, va a decir, pero ¿por qué me cobras tanto, no? Exacto. Entonces, ahí va a lo que usted siempre, en todas sus exposiciones, durante su clase, usted ha venido, como se dice, pues, ¿no? Inculcando, como se dice, exhortándonos a la eficiencia del riego, a ser eficientes. Pero si el agricultor ve que el costo de agua, ya que es barato, entonces no lo va a cuidar el agua. En cambio, allá en Olmos, 7 centavos, toditito los usuarios tienen un sistema de riego tecnificado. Entonces, también al operador le permite esa recaudación invertir también y desarrollar infraestructura que permita, pues, ¿no? Ser eficientes. Entonces, ingeniero, no sé cómo se podría, cómo se dice, pues, balancear o volver a o tener ese equilibrio de beneficio-costo en el tema de desarrollo de infraestructura, en el tema de la operación, en el tema de mantenimiento. Por ejemplo, en el tema de mantenimiento son costos bien altos, ingeniero, para poder mantener las estructuras. Por ejemplo, en Tinajones, ingeniero, la mayoría de la infraestructura ya superó su vida útil. Exacto. Pero, como se ha venido trabajando de forma eficiente en la operación, por ejemplo, nuestro reservorio de Tinajones tiene más de 51 años, pero su capacidad de sedimentación, obviamente ahorita, según la última batimetría 2017 que se realizó por parte del PEOT, hablamos de un 13% de pérdida por sedimentación. O sea, tenemos para 50 años más en reservorio de Tinajones. Claro que obviamente es un reservorio lateral, pues, ¿no? Pero el tema de costos, de mejoramiento, por ejemplo, de las bocatomas, de Racarrumio, Puntilla, es alto. Es alto. Y entonces no alcanza, ingeniero. Entonces, la cobranza, sí. Así es. Yo creo que también por parte de Lana, yo creo que debería también haber programas de sensibilización, ingeniero, en los usuarios, porque, como se dice, si queremos mejorar, obviamente va a subir la tarifa. Es directamente proporcional. Yo creo que es directamente proporcional. Mientras tengamos una tarifa bien baja, creo que muy poco se puede hacer, ingeniero, en el tema de desarrollo, en el tema de mantenimiento de las estructuras hidráulicas. Esa es mi participación, ingeniero, y agradecerle infinitamente por su buena temática, por su buena docencia que hace, ingeniero, a través de estos canales virtuales, de estos aperturas a través del Zoom, pues, ¿no? Que es en esta época que estamos de pandemia, que es bien difícil poder reunirnos, tener un estrechamiento directo, pues, ¿no? Entre todos los compañeros que están en este grupo y con usted, ingeniero, como docente, liderando este grupo. Yo muy agradecido, ingeniero, y felicitarlo, que siga así, y felicitar a Lana también y a todos los que están detrás de esta capacitación, ingeniero, porque realmente han dado con un buen tema, con una buena capacitación para todos, tanto para los que trabajamos en infraestructura mayor como en infraestructura menor. Gracias, ingeniero, y un gustazo conocerlo. Muchas gracias, Cristian, por tus comentarios, por tus precisos comentarios y por tus palabras también. Agradecerles a todos por la felicitación de cumpleaños, a Henry, a todos, a Carlos, a todos. Sí, seguramente se han enterado hoy es mi cumpleaños, así que muchas gracias a todos por las felicidades. Así que nos vemos el jueves, es el último día de clase. Ahí vamos a discutir más, ahí hay un tema muy interesante. Feliz cumpleaños, Inge. Hay que cantarle el Happy Verde, pues. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Inge. Feliz cumpleaños. Gracias. Happy Verde, ingeniero. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, doctor. Feliz cumpleaños. Gracias, muy amables. Gracias. Feliz cumpleaños. Cumpleaños, ingeniero. Y nos vemos el Feliz cumpleaños, Feliz doctor. cumpleaños, doctor. Gracias, Feliz hasta la próxima. cumpleaños. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Muy contento de compartir con ustedes, así que nos vemos el jueves, será nuestra última clase. Cuídense. Doctor, feliz cumpleaños, ¿ah? Feliz cumpleaños. Listo, muchas gracias. Dios los bendiga. Cuídense.